¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Tiempo de Archipiélago Directo, en la sintonía de la 10 Capital Radio y de Capital Radio en Gran Canaria. Arrancamos justamente en esta jornada de martes, día 7 de octubre de 2025. Un día parecido al de la jornada de ayer, en el que se preveía en la jornada de hoy que volvieran de nuevo a llegar Calima, o volviera de nuevo a venir Calima a los cielos del archipiélago canario. Parece ser que las temperaturas no van a variar mucho, pero claro, si viene Calima, evidentemente variará al alza la temperatura, con lo cual seguramente vamos a volver a sufrir un poquito más de calor, o al menos las temperaturas van a estar un poquito más altas en la jornada de este martes en Canarias. Una jornada en la que la actualidad informativa pasa, por ejemplo, por lo que aprobaba o por lo que o lo que acontecía ayer, concretamente la celebración de un Consejo de Gobierno de Canarias que ultima la ley del gobierno abierto, una ley de gobierno abierto transformadora. Dice en la nota emitida en la jornada de ayer, el Gobierno de Canarias, que unifica en una sola norma la regulación de la participación ciudadana y de la transparencia de las entidades públicas, e incorpora también nuevas herramientas digitales. Esto con respecto a uno de los temas aprobados en el Consejo de Gobierno, que también indicaba o aprobaba ayer, tomaba en consideración reforzar su plantilla con más de un centenar, bienestar social, refuerza su plantilla con más de un centenar de profesionales para la mejora de la atención ciudadana. Y el Gobierno invierte casi 300.000 euros en el desarrollo de obras hidráulicas en dos islas. Una es Tenerife y otra es la isla de La Gomera. También aprueba la legalización territorial de 5 explotaciones ganaderas, una actuación que viene desarrollando desde hace ya varios años. De hecho, el gobierno anterior también acometió regularizaciones de explotaciones ganaderas en el archipiélago. Y también el gobierno nombra a María Leonor Ferrer, directora de Relaciones con la Administración de Justicia. El lunes, concretamente, recordemos que el gobierno de Canarias ponía en marcha el lunes de la semana anterior el bono de alquiler joven 2025, una semana después, y además recordar que el 29 de septiembre se ponía en marcha y que concretamente finaliza la semana que viene, el 17 de octubre, esas fechas para poder acceder a las ayudas de hasta 250 euros al mes durante 2 años para la ayuda, como decíamos, del bono de alquiler joven. Pero nos vamos a ir concretamente con lo que dio de sí la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, desarrollada, como digo, en la jornada de ayer y justamente tras la celebración del Consejo de Gobierno. Una rueda de prensa en la que comparecía el portavoz del Gobierno, acompañado por la consejera Nieves Lady Barreto. Vamos a escuchar al portavoz. Al Consejo de Gobierno de hoy, de 6 de octubre de 2025. Como ven, me acompaña la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y como viene siendo habitual, comenzaremos repasando los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno de hoy. Después le cederé la palabra a la consejera, pasando algún asunto de actualidad y quedando a sus preguntas. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha tomado hoy en consideración y ratificado las alegaciones presentadas por la Consejería de Hacienda al anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Tal y como adelantaba la consejera Matilde Asián, Canarias ha cumplido en tiempo y forma con los plazos que se habían dado. En este caso se trataba de un mes para poder presentar alegaciones en ese trámite de audiencia abierto, tras aprobar el anteproyecto de ley para la condonación de la deuda al Consejo de Ministros el pasado 2 de septiembre. Se formulan diversas observaciones sobre metodología empleada para cuantificar los importes de la deuda pública a asumir en cada comunidad autónoma, y además se considera, y yo creo que esto es muy importante, que es totalmente discriminatoria con Canarias y que además vulnera los principios de equilibrio, equidad y uno fundamental en el caso de Canarias, que es la adicionalidad de lo que son los recursos vinculados al resto. Por lo tanto, perjudica en especial
en Canarias, al imponer un límite cuantitativo para la asunción de la deuda por el Estado del 50%, lo que consideramos que constituye una medida totalmente discriminatoria y afecta, además, especialmente a nuestra comunidad, que había hecho las cosas bien a lo largo de los últimos años, incluso por diferentes gobiernos. Canarias había hecho la tarea, había mantenido su deuda controlada y ahora, con esta condonación acordada y alterada unilateralmente por parte del Gobierno del Estado con Cataluña, en este caso viene a alterar de una manera muy significativa lo que ha sido ese equilibrio. Rechazamos la injusta propuesta realizada por el Estado, realizando observaciones muy de fondo sobre lo que tienen que ver, además, con la transparencia y la trazabilidad del pasivo asumido, especialmente en los casos de la deuda que se encontraba en manos de terceros acreedores y otra técnica normativa. Por lo tanto, entendemos que se está haciendo sin la debida transparencia y sin dar toda la información necesaria para poder considerar o seguir realizando aportaciones. Además, esta medida, por arbitraria y discriminatoria, podría representar un precedente muy peligroso para algo que Canarias lleva reclamando desde hace mucho tiempo y que también volvemos a reiterar en esta comunicación, como son la reforma del sistema de financiación autonómico y la reforma de las reglas fiscales, así como de los mecanismos de corrección para poner fin a los déficits excesivos de algunas comunidades autónomas como la nuestra. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un refuerzo de la Consejería de Bienestar. Estamos hablando de un refuerzo de más de 14 millones de euros, 113 personas, para poder seguir fijando en el centro de la acción política de este Gobierno todo lo que tiene que ver con la igualdad de las personas y el acceso y garantizar los derechos públicos. En ese sentido, estas 113 personas, con un importe de 14,3 millones de euros, van a estar y van a permitir mejorar la prestación de servicios sociales, el desarrollo de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia, el refuerzo de la inspección de centros y servicios de menores, mayores y discapacidad, la mejora del sistema de formación y atención a la ciudadanía, así como el refuerzo en algunos centros bases de la Consejería. En tercer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión de 300.000 euros en el desarrollo de obras hidráulicas en Tenerife y La Gomera. Las ayudas financiarán la mejora de la red de abastecimiento en el Rosario, en la isla de Tenerife, y la construcción de una estación de bombeo con la ampliación del sistema de recogida de aguas residuales en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. Estas dos obras, promovidas por la Consejería de Política Territorial, se ejecutarán mediante subvenciones a los ayuntamientos correspondientes y suponen un ejemplo más de la relevancia que tiene la colaboración entre administraciones insulares y municipales con el Gobierno para seguir impulsando el ciclo del agua en el archipiélago. Por último, antes de dar paso a la consejera, informarles que el Gobierno ha aprobado hoy un nuevo paquete de regularización de granjas ganaderas en línea con el trabajo que se viene realizando por parte de la Consejería de Agricultura a lo largo de estos últimos 2 años. Se trata de garantizar el futuro del sector primario, que es clave para la soberanía alimentaria de esta tierra y para nuestro paisaje. Con las 5 explotaciones que se regularizan hoy, llevamos a casi 20 los expedientes completados durante los 2 primeros años de legislatura. Hoy se regularizan explotaciones ganaderas en los municipios de Ingenio, Firga y Arucas en Gran Canaria, Teguise en Lanzarote y San Sebastián en La Gomera. La medida supone un avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsadas por la Dirección General de Ganadería y en este caso afecta a un total de 205 cabezas de ganado en las 3 islas. Fundamentalmente bovino, caprino, ovino y equino, reforzando la actividad ganadera en el archipiélago. Como saben, siempre me detengo cuando hablamos de estas regularizaciones porque para este Gobierno es muy importante garantizar el futuro del sector primario y no se sale o no se garantiza solo con ayudas convocatorias, sino también es fundamental permitiéndoles que esas actividades estén regularizadas, lo cual le permite diseñar estrategias de comercialización y financiación considerándolos como un sector industrial maduro y con potencialidades en esta comunidad autónoma.
Ahora le cedo la palabra a la consejera de Presidencia, que informará sobre la nueva ley de gobierno abierto. Alfonso. Muchas gracias, portavoz. Bueno, el portavoz del Gobierno de Canarias, que hacía referencia a los temas tratados concretamente por el Consejo de Gobierno en la jornada de ayer. Y Nieves Lady Barreto pues hablaba precisamente de uno de los temas tratados, como bien ha indicado el propio portavoz del Gobierno. 2010 como de 2014, de transparencia y de información pública a los ciudadanos. Lo que hacemos con la Ley de Gobierno Abierto es refundir ambas leyes, pero ir más allá, regular aspectos novedosos, adaptar, como decía, a los medios de hoy, pero también a la sociedad que tenemos hoy, aspectos que se han quedado obsoletos. Nosotros comenzamos, una vez que sale la primera información pública a la calle, para que los ciudadanos aporten aquellas cosas que consideran que deben regularse en una ley que refunde estas dos, que hay que mejorar. Iniciamos un proceso de participación en todas las islas entre el 19 de febrero y el 8 de abril, en el que 403 personas aportaron sus ideas, además de las que se hicieron a través de la plataforma, de qué tendría que recoger la ley, sobre todo qué es lo que había que mejorar. Una vez recogidas esas aportaciones y recogidas también las de la plataforma oficial de consulta pública, se empieza a trabajar en un borrador de texto que recoge el 87% de todas esas aportaciones, tanto las que recibimos en las reuniones como las que recibimos a través de la plataforma. Elaborado ese documento, entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre de este año también, hicimos una segunda ronda de reuniones por todas las islas, dando a conocer lo que es el futuro borrador de la Ley de Gobierno Abierto. Y hablo de borrador porque ahora lo que ha informado el Consejo de Gobierno y lo que informo es que en las próximas semanas se abrirá ya la... Bueno, pues por resumir, le daba paso a Alfonso Cabello, como decíamos, portavoz del Gobierno, a Nieves Lady Barreto, unifica en una sola norma la regulación de la participación ciudadana y de la transparencia de las entidades públicas. Dice que es un borrador, que está ahí en exposición, por tanto, y que incorpora nuevas herramientas digitales. Entre las novedades de este anteproyecto está crear un portal de datos abiertos, establecer un régimen sancionador específico, regular los grupos de interés y ampliar competencias del comisionado. El texto, que saldrá a información pública, como digo, en las próximas semanas, se ha enriquecido con aportaciones de colectivos y asociaciones que han participado en las ruedas informativas celebradas en todas las islas. Alfonso Cabello hizo posteriormente un apartado dedicado a la actualidad informativa, entre la que no cabe duda pasa por la migración. Le escuchamos. Informarles de que hoy el Gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con el Gobierno del Estado para ser una de las primeras comunidades autónomas que se ofrece para acoger a niños y niñas que van a venir desde Gaza y que necesitan tratamiento sanitario. El Ministerio de Sanidad se puso en contacto con el Gobierno de Canarias el pasado viernes solicitando esta colaboración para una nueva evacuación de esos niños y niñas enfermos de Gaza que están siendo evacuados. Van a ser trasladados a España por parte del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Inclusión se hará cargo del apoyo social y la organización de los alojamientos, y Canarias se ha puesto y se ha ofrecido para atenderlos. Se trata de niños y niñas enfermos oncológicos, politraumas y con problemas cardiovasculares, que ahora mismo no se puede garantizar su atención en la franja, y con el conflicto no se dan las garantías de que puedan ser atendidos en condiciones. En este caso, Canarias vuelve a ser de las primeras comunidades autónomas. Lo hicimos también cuando la DANA en Valencia, y como saben, un equipo de profesionales se desplazó tanto del Servicio Canario de Salud como de Emergencias a la comunidad autónoma valenciana, y siempre intentamos aportar en nuestra cuota de solidaridad con el conjunto del Estado español. En segundo lugar, una semana más, por desgracia, un mes más, una semana más, queremos denunciar la lentitud con la que se está atendiendo el drama migratorio y la situación de hacinamiento y emergencia que hay en Canarias por parte del Gobierno del Estado. 200 días después del auto del Tribunal Supremo, que le daba 10 días al Gobierno del Estado, 200 días después, han salido 106 menores de un total de 1.300. Ahora mismo
hay 50 menores en el Canarias 50. De 1.300 que siguen en Canarias, serían 106 a la espera de respuesta en el Canarias 50 y los 161 que ya han salido. Por lo tanto, estamos hablando de 268 sobre un total de más de 1.300 niños. También estamos descontentos y preocupados por el mal funcionamiento del proceso para la distribución a la península del resto de menores migrantes, los que deberían de hacerlo por la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Se supone, en base a ese cambio legislativo y esa obligación legal, que deberían de salir en un periodo de 15 días y sigue sin haber salido ninguno. Como saben, ya ocurrió la semana pasada con un menor, el que había llegado a Órsula el 10 de septiembre, en el que hubo un error a la hora de realizar su valoración, pero es que ahora, de los 5 menores cuyos expedientes anunció la semana pasada el Gobierno del Estado, la delegación del Gobierno que estaban tramitando, resulta que hay 2 que ya han cumplido los 18 años y no han terminado de tramitarse, y ahora solo van a ser 3. Esto vulnera los derechos de los menores, de los niños y de las niñas, y esto va en contra de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo. Y sin duda no podemos seguir en esta dinámica. No podemos seguir en una dinámica en la que los martes se anuncian cosas que los miércoles se incumplen por parte del Gobierno del Estado. Nos parece que no podemos seguir mareando la perdiz, y permítanme que lo diga de esta manera, ni podemos seguir dando vueltas sin sentido mientras se siguen vulnerando a diario los derechos de los niños y no se revierte la situación de hacinamiento que tenemos en Canarias. Esta dejación por parte del Estado de sus funciones y sus responsabilidades no está solo siendo denunciada por nosotros, y así lo ha hecho también la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, que, como saben, visitaba Canarias hace algunas semanas y que ha emitido un informe por los eurodiputados de esa comisión en la que evidencian la inacción del Estado en la solicitud de fondos europeos y en el despliegue de recursos para atender a los más de 5.000 menores migrantes que tutela el archipiélago. Recordemos que en muchas ocasiones hemos dicho, y que cuando hablamos con instituciones europeas se nos dice que por parte del Gobierno del Estado no se estaba priorizando este asunto. Ahora lo dice también la Comisión LIBE. Además, la Comisión LIBE también subraya la necesidad de una coordinación fluida entre autoridades europeas, estatales, autonómicas y locales para gestionar la emergencia migratoria de una forma más eficaz. Y coincide con Canarias en la necesidad de reforzar la presencia de Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea en Canarias, así como trabajar más en los países de origen y tránsito de migrantes, como está haciendo ahora mismo la Comunidad Autónoma Canarias. De hecho, hoy hay una misión en Mauritania encabezada por el viceconsejero Octavio Carballo, que está en esos trabajos. Consideramos que este informe supone un espaldarazo a la estrategia seguida por el Gobierno de Canarias en este tema, con el presidente Fernando Clavijo al frente, para que, por parte del Gobierno del Estado, se solicite la movilización de todos los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios a nivel europeo para atender esta situación. Seguimos con un discurso ambiguo y seguimos sin sacarle todo el rendimiento que podemos a la comprensión que notamos por parte de la Unión Europea en muchas ocasiones y no sentimos por parte del Gobierno del Estado. Y ahora sí, quedó pendiente por... Bueno, pues claro, quedan los asuntos que quiso reseñar el Gobierno de Canarias a través de esas cuestiones, entre ellas la que le sigue preocupando y de la que también nos hacemos eco cada vez que comenzamos nuestro tiempo de radio con la actualidad informativa de Canarias, siempre en el candelero, y ahí en las primeras posiciones la migración y sobre todo la situación de los menores acogidos en el archipiélago canario. Y de los 1.000 y tantos, ya decía el propio portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, que poco menos de 200 son los únicos que se han trasladado a territorio peninsular español. Bueno, pues con lo cual
la actualidad sigue marcada, sin lugar a dudas, por la migración, como bien les digo. Dejamos esos asuntos, luego ya les preguntaban a la portavoz del Gobierno y a la consejera por los temas llevados hasta la rueda de prensa y tratados también en el Consejo de Gobierno, pero nosotros lo dejamos ahí, aunque no la información gubernamental, porque el propio Gobierno comunicaba en la jornada de ayer que manifestaba a Mauritania su interés por seguir colaborando en proyectos de formación. Y ayer también se daba a conocer que el Gobierno canario concede subvenciones PEPAC para la comercialización de productos de apicultura. También indicaba ayer en otra nota que el Servicio Canario de la Salud culminaba con normalidad la fase de exámenes del proceso de estabilización de 61 categorías profesionales. Y Sanidad iniciaba la campaña frente a la gripe ayer, exclusivamente en colectivos especialmente vulnerables. Todo eso, como digo, en la jornada últimas. Ahora ya nos vamos a quedar con lo que corresponde a la pausa de el final de este primer bloque. Después de este seguiremos con noticias también de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues la actualidad no cesa, las noticias no paran de emanar. Tras el alto en el camino, volvemos de nuevo con ustedes aquí a este Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio para Tenerife y en Capital Radio para Gran Canaria. Ahora volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922 211 257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com.
Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappeanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Volvemos con la actualidad de Canarias a la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, simultaneando este tiempo de radio. En la primera parte les hablaba de las previsiones para estos días, de cómo podía estar el día de hoy en cuanto al tiempo se refiere. Ya saben que también, y en relación al miércoles, a la madrugada del miércoles, parece ser que van a afectar digamos, al noroeste de las islas, vientos de hasta 60 kilómetros hora que afectarían, como digo, a varias islas durante la madrugada de este miércoles, aunque se espera que amaine a lo largo de la jornada del jueves. Ya saben que en la jornada de hoy supuestamente volverían momentos de calima, pues la Agencia Estatal de Meteorología anunciaba un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor. Por eso les decía que probablemente sufriéramos de nuevo subidas en las temperaturas, que lo íbamos a notar, y que continúan también los cielos poco nubosos y las temperaturas sin cambios este lunes. Continuaban, mejor dicho, ayer, según la Agencia Estatal de Meteorología, y lo de la calima pues irá de manera progresiva llegando al archipiélago canario. Seguimos y lo hacemos con información del Gobierno de Canarias, que se nos convocaba precisamente para esta mañana, para la colocación de la primera piedra del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en Las Chafiras, en la isla de Tenerife. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, junto al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, Poli Suárez, y el alcalde del municipio tinerfeño de San Miguel de Abona, Arturo González. Estos participaban esta mañana en la de este martes en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Instituto de Educación Secundaria. Está aconteciendo mientras se desarrolla nuestro programa en el Mediodía Canario. Y decir que, y en referencia a lo pasado ya, que es exactamente Expodeca, que se llenaba de talento con baile urbano en una de las jornadas, y concretamente fue la del pasado sábado, con una notable afluencia de público, y a lo largo de todo el día la feria ofreció una combinación perfecta de espectáculo, tradición, inclusión y divulgación, con actividades participativas y conferencias centradas en la salud, también en el deporte. Todo esto en esa gran cita, como indicábamos, que tuvo lugar el pasado fin de semana. De educación poco más, porque se ciñe a la información del transcurso de esta importante cita, de esta importante feria. En cuanto a otra de las áreas del Gobierno de Canarias, que es la de obras públicas, vivienda y movilidad, indicar que el Gobierno presenta el Código de Buenas Prácticas con el sector inmobiliario en las islas. Estaba teniendo lugar esta mañana también en la sala de juntas de la planta 9 del edificio de Sus Múltiples 1 en Las Palmas de Gran Canaria. Presentación de un código de buenas prácticas con el sector inmobiliario del archipiélago canario.
Y ayer también desde esta Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al alcalde teldense de Juan Antonio Peña y el cronista oficial de la ciudad, Antonio María González, presidían el acto de descubrimiento de una placa conmemorativa en honor a Juan León y Castillo, uno de los grandes referentes de la ingeniería canaria. Esta iniciativa reconoce la importancia histórica del puente de los Siete Ojos, que salvó la depresión del Barranco Real y marcó un hito en las comunicaciones y el desarrollo de Gran Canaria, consolidando el legado de un ingeniero que transformó la isla. Durante el acto, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha afirmado que se estaba en un día importante para Gran Canaria y también para la ciudad de Telde. Escuchamos al consejero haciendo referencia, como digo, a esta cuestión. Pablo Rodríguez. Pues en primer lugar, hoy efectivamente estamos ante un día importante para Gran Canaria, para la ciudad de Telde, porque reconocemos con este acto, pues reconocemos una figura absolutamente imprescindible en el desarrollo y en la modernidad de la isla de Gran Canaria, uno de los creadores de las principales infraestructuras, tanto de puertos como de carreteras, como también de faros, que desde luego son emblema de la isla y que son seña e identidad también de la ciudad de Telde. En este caso quiero agradecer al cronista oficial de la ciudad de Telde pues el empeño que ha puesto en que no solo conozcamos la figura del más conocido, del político, de Fernando León y Castillo, sino también la figura de un ingeniero que hace años el propio cronista me introdujo y me contagió con su entusiasmo de que había que reconocerlo, esa figura, y lo cierto es que lo hemos hecho, no solamente con este gesto, también con unos premios que hacemos con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la provincia de Las Palmas, en este caso con los premios Juan León y Castillo, que son premios bianuales que recuperamos después de muchísimos años y que desde luego es también otro hito importante en reconocer esta figura de un teldense extraordinario. Y también reconocer también y la colaboración del Ayuntamiento de Telde, de su alcalde, Juan Antonio Peña. Bueno, pues reconocía la participación de las distintas instituciones. Hablaba del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. Le escuchamos. Una idea, una gana de recordar, de no pasar en olvido, que traslada al cronista oficial de esta ciudad y un deseo para ejecutarlo. Y es el papel que ha tomado el Gobierno de Canarias a través de su consejero Pablo Rodríguez. La ciudad trae al recuerdo, trae al presente, como bien se decía, a uno de sus hijos, a los hijos de Gran Canaria, como es Juan de León y Castillo, que no olvida. Y es de justicia recordarlo en este punto tan importante para la ciudad como el Puente de los Siete Ojos, entrada y salida de las personas que nos visitan, al igual que los residentes. Así que qué mejor lugar para recordarlo junto a una de sus grandes obras como es este puente. Pues uno de los grandes puentes de viaductos desarrollados en la estructura de las carreteras principales de la isla de Gran Canaria. Unía la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con la ciudad de Telde, pero a su vez también continuaba luego la carretera hacia la villa de Ingenio, hacia la villa de Agüimes, a Santa Lucía de Tirajana. En fin, un puente, una infraestructura muy importante en su época. Vamos a compartir lo que decía el cronista oficial de Telde, Antonio María González. La ciudad de Telde tenía un problema enorme durante gran parte de su existencia, porque cuando el Barranco Real corría, quedaba completamente aislado del resto de la isla en su parte norte. En 1866 fue cuando el ingeniero Juan de León y Castillo se empeña en concluir una obra primordial para la ciudad y para la isla. Era la obra de infraestructura más grande, más novedosa que se había hecho en Gran Canaria. Se había concluido la carretera que comunicaba Las Palmas de Gran Canaria con Telde, y faltaba el puente. Y el puente no era un puente cualquiera, había que cubrir un espacio muy amplio. Por lo tanto, se diseña de esta manera, haciéndole 7 ojos y bautizándolo de esa manera. El puente de los 7 ojos, que es un símbolo para la ciudad. Durante muchísimos años, muchísimas generaciones,
siempre se pidió que hubiese una placa, un hito, en el que se marcase quienes habían hecho posible. Las palabras del cronista oficial de Telde, Antonio María González, que hacía referencia precisamente a quienes participaban en ese importante hito, como dice él, ¿no? A esa construcción ubicada en el municipio de Telde. Y antes de marcharnos a cualquier otro asunto, nos vamos a ir justamente, dejamos esto, hacia sanidad del Gobierno de Canarias. Algunas de las notas, decía ayer una de ellas que el Servicio Canario de Salud ha culminado con normalidad la fase de exámenes del proceso de estabilización de 61 categorías profesionales. No olvidemos que no ha estado exenta de polémica por aquello de la necesidad que decía los profesionales que solicitaban que no se realizaran este tipo de pruebas aún. Durante la pasada semana se celebraban las pruebas en todas las islas a las que acudieron 8.284 aspirantes. La finalización de estos exámenes supone un nuevo paso en el compromiso del Gobierno de Canarias con la estabilidad y la consolidación del empleo público en la sanidad del archipiélago canario. Un Servicio Canario de la Salud que arrancaba la semana solicitando la donación de sangre, activando la campaña activa de donación de sangre en el sur de la isla de Gran Canaria y también en el resto de las islas, en la isla de Tenerife también. Sanidad comenzaba ayer esa campaña frente a la gripe, la de vacunación, exclusivamente en colectivos especialmente vulnerables. La administración de una dosis se empezó a llevar a cabo de forma anticipada en centros residenciales, personas con alto grado de dependencia, profesionales sanitarios y escolares, adelantándose también al inicio oficial de la campaña en los centros de salud previstos para el 16 de octubre. Este año en Canarias se amplía la oferta de vacunación infantil frente a la gripe con vacuna intranasal indolora, que aporta mejorías sustanciales al no requerir esa inyección que tanto fastidia a los más pequeños de la casa. Bueno, pues todo esto, como les decía, en relación a la información del ámbito de la sanidad aquí en Canarias. Y Las Palmas de Gran Canaria acoge entre el 5 y el 7 de octubre una asamblea, la 52ª, la 52 Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, un encuentro clave en el que las instituciones camerales de la región buscan nuevas fórmulas para reforzar esas vías de colaboración y erigirse también como motores de desarrollo empresarial iberoamericano. Todo ello en un contexto de profunda transformación global, donde los cambios geopolíticos, las tensiones comerciales, las reconfiguraciones regionales y las nuevas dinámicas sociales y tecnológicas están redefiniendo el contexto en el que las empresas están operando. En este escenario de incertidumbre, las cámaras de comercio que desempeñan un papel relevante ahora más que nunca. Nuestra red cameral iberoamericana no es una suma de identidades locales, es una infraestructura estratégica para la atracción de inversión, internacionalización y también de muestras de pymes y la generación de empleo. En este contexto, el foro AICO se presentaba en la capital gran canaria y lo hacía Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas. Escuchamos en tal caso a en la jornada de ayer hablando de ello. Internacional y en general en la marcha de la economía canaria, que es muy importante, y dentro del conjunto de España, donde las cámaras de comercio están realizando un trabajo importante, ¿no? Miren, en uno de los programas de los fondos Next Generation, fondos europeos, son estos que no hay mal que por bien no venga. Europa por fin reaccionó a la COVID poniendo encima de la mesa 700 y pico mil millones de euros, de los que España dispone de 160.000, la mitad de una manera sin contrapartida,
y la otra mitad pues mediante préstamos. Pues uno de los programas de la Next Generation más importante es el kit digital, que es la digitalización de las pymes. Las pymes de España no estaban digitalizadas y España es un país de pymes. Por tanto, digitalizar... España es un país de pymes, no era Luis Padrón, era concretamente Mario Grimán, presidente de AICO. También participaban Liliana Sánchez, presidenta de la Comisión Iberoamericana de Arbitraje Comercial, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, Antonio Morales, presidente del Cabildo de la Isla de Gran Canaria, y Carolina Daria, que es la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Va a ser un gran congreso celebrado de AICO, la primera vez en los 50 años de AICO que se celebra aquí en Canarias. Pero más que referirme al Congreso, quiero referirme a Las Palmas Gran Canaria. Hace 48 horas que estoy acá, es la primera vez, y estoy sorprendido de la pujanza y el futuro que tiene esta región. Realmente en estos días tuve la oportunidad de recorrer, conversar con autoridades, empresarios, y esta región en el mundo, con el progreso, con el avance que han hecho en estos últimos 40, 45 años, es algo extraordinario. Ustedes tienen un brillante en bruto que todos solo tienen que seguir trabajándolo. Enorme futuro. Y nosotros, desde AICO, con todas las cámaras iberoamericanas que hoy están participando acá, más de 15 países, alrededor de 200 personas, vamos a tener ponentes y ponencias extraordinarias. El mundo está complicado, bastante complicado, y es el sector privado el que tiene que llamar al orden, a la paz y a la libertad, porque somos los que generamos la riqueza de cada uno de los sectores. Así que se trata solamente de eso, de no tener miedo en decir las cosas que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar por la paz y la libertad de cada uno de los ciudadanos del mundo. Terminar con... Bueno, pues era Natalio Grimán, Natalio Mario Grimán o Grimán. En tal caso, a quien escuchábamos con anterioridad era José Luis Bonet, que es el presidente de las Cámaras de Comercio de España. Concretamente el que escuchamos, que se sorprendía con la pujanza de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es el presidente de la Asociación, como decíamos, Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Escuchamos, por último, a Liliana Sánchez, lo hacemos de forma breve. Bueno, realmente Canarias se conecta con Iberoamérica con este evento. Hoy día los mercados están muy volátiles, producto de los cambios políticos, las influencias, las guerras. Realmente los mercados en sí están muy volátiles y necesitamos respuesta para el sector empresarial, porque esto de un solo clic pueden cambiar las transacciones comerciales y las obligaciones que adquieren los empresarios dentro de sus contratos. Bueno, pues es la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial que participaba, como decíamos, en este lugar. José Luis Bonet es presidente de la Cámara de Comercio de España y también, como les decíamos, el otro de los intervinientes representantes de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Nos quedamos en la isla de Tenerife, donde su cabildo, a través del Parque Científico y Tecnológico, pone en marcha la nueva edición de un programa denominado Centro de Excelencia de Desarrollo e Innovación, CEDEI, Liderazgo 2025, con el objetivo de cofinanciar planes de formación empresarial en la isla de Tenerife y reforzar también las capacidades del talento local en ámbitos estratégicos de investigación, desarrollo e innovación. La presidenta Rosa Dávila dice que con este programa la formación ofrecida no es genérica, sino adaptada a las necesidades reales, actuales y futuras del mercado laboral, por lo que no basta con formar a las personas. Si después tienen que marcharse fuera para desarrollar su aprendizaje, ¿no? Queremos que se queden aquí. Decía Rosa Dávila ayer que contribuyan también con su conocimiento, sus ideas y su trabajo al tejido productivo de la isla de Tenerife. Tanto el Cabildo, a través del Parque Científico Tecnológico, como las empresas ponemos recursos. ¿Qué hacemos con esos recursos? Formar a chicos y chicas que tienen una formación, ya una cualificación, pero lo que hacen las empresas es formarlos específicamente dentro de su sector estratégico, dentro de su propia empresa. Esa formación ya no genérica, sino específica, les permite a las empresas poderlos incorporar. Hay además
cuando firman con nosotros, con el Cabildo, con el Parque Científico Tecnológico, hay un compromiso de contratación, de manera que una parte muy importante de quienes se van a formar no solamente se van a quedar en esa empresa directamente, que ha preparado la formación específica en materia de ciberseguridad, en materia de cuántica, en todo lo que tiene que ver con empresas y tecnologías emergentes. De manera que es una formación que no vamos a encontrar en FP, es una formación que no vamos a encontrar en las universidades, es específica y es la demanda de las propias empresas que a chaqueta realizan la formación para estos jóvenes, para estos chicos y chicas, que no solamente nos permite retener el talento, sino que además tienen probablemente pues una empleabilidad muy alta, cerca del 90%. Una iniciativa que busca convertirse en un motor para la recualificación y especialización de tecnólogos y científicos en la isla de Tenerife, al mismo tiempo que apoya a las empresas en el diseño de planes de formación a medida, adaptados a sus necesidades presentes y futuras. La iniciativa supone una inversión de 700.000 euros, financiada a partes iguales por el Cabildo y las empresas participantes, y permitirá la formación de 238 personas en los sectores estratégicos. El programa está cofinanciado con el Fondo de Desarrollo de Canarias, el denominado FEDECAN. La firma del convenio se realizaba este lunes 6 de octubre y contaba con la presencia de la presidenta del Cabildo tinerfeño, como escuchábamos, el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, la directora gerente del PCTT y Olga Martín, y representantes de las empresas Agnos, Atlantis Tecnología, Atos Consulting Canarias, Aitana Cloud Canary Service, Canaria Electrónica de Energías Renovables, Fliwus, Globalan, Nartex, Omnia, Outlabs y Guptix. Bueno, tal caso, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, decía que se va a seguir invirtiendo en áreas de formación donde no llega el mercado y donde su especificidad responde a las necesidades que tenemos que escuchar. En tal caso es lo que decía. Bueno, nosotros hemos participado en el proyecto del año pasado y volvemos a participar este año. Se trata, como decía antes el consejero y la presidenta, de un proceso por el cual nosotros definimos la formación específica que queremos dar. En nuestro caso estuvo basada en tecnologías de inteligencia artificial, recuperación de litio, aspectos cuánticos del funcionamiento de las baterías, etcétera. Y es una formación muy específica que no podíamos acceder en ninguna oferta pública, en una oferta existente de formación, ¿no? Entonces nosotros lo diseñamos. De la mano del Cabildo hacemos una inversión del 50% y formamos a nuestra gente y a gente que no es de la compañía pero que quisiera acceder a la misma, ¿no? El resultado ha sido de las personas que ya accedieron a la formación externa, el 100% se ha contratado por una empleabilidad súper importante, y las personas que lo hicieron desde dentro de la compañía, pues en un 90% continúan en la misma, pero con una formación ya muy específica y con un perfil tecnológico mucho más avanzado. Nosotros esta formación no la podríamos haber ejecutado con nuestros propios medios, por lo tanto yo creo que el resultado es óptimo, esa colaboración público-privada creo que es óptima, y por eso estamos aquí de nuevo para volver a desarrollarlo. Recuerden que se hacía a través del Parque Científico y Tecnológico, y ahora sí que escuchamos al consejero. Antes no lo escuchamos. Una edición del programa CDI que recuperamos el año pasado con una inversión de casi 1 millón de euros, la que vamos a ejecutar en acciones formativas vinculadas, como decía nuestra presidenta, con aquellas áreas de formación donde no llega al mercado, donde son tan específicas y responden a necesidades tan concretas de sectores emergentes, fundamentalmente en el ámbito tecnológico, que requieren de programas que se diseñan específicamente para ellos. De hecho, los diseñan las propias empresas. En esta ocasión son 13 empresas que realmente responden a todos los perfiles del trabajo que estamos haciendo desde el Cabildo de Tenerife para potenciar, en definitiva, el cambio de un modelo económico, diversificando nuestra economía hacia sectores económicos diferentes que incorporen mucha tecnología, que incorporen mucho valor añadido en el mundo de lo digital, de la ciberseguridad, etcétera. Tenemos empresas que hemos sido capaces de atraer desde fuera, algunas que se consolidan como Atos, algunas que son recién llegadas como Aitana del sector aeroespacial. Tenemos spin-off de la Universidad de La Laguna, empresas que han surgido de iniciativas universitarias como Guptix. Tenemos startup
del parque científico, que ya dentro de poco van a dejar la denominación de startup porque se han convertido en empresas muy potentes y con un crecimiento sostenido. La participación de muchas empresas, como decíamos, en este ámbito de las nuevas tecnologías, y a través de esa acción del Parque Científico y Tecnológico de la isla de Tenerife. En Gran Canaria, el Cabildo manifestaba ayer que, bueno, en esta ocasión representado por el consejero de Solidaridad Internacional y Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, visitaban al Open Arms y decía que junto a Inés Miranda, otra de las consejeras, había hecho patente el reconocimiento del trabajo humanitario que lleva a cabo la organización no gubernamental Open Arms, y ha ratificado su voluntad de continuar apoyando económicamente a esta entidad, como lleva haciéndolo desde hace ya varios años, y aprovechando la coyuntura de que se encontraba aquí en Gran Canaria. Y Gran Canaria regresa a San Sebastián Gastronómica con 7 chefs, 3 sumilleres y un etnólogo de la isla. La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, acompaña a la delegación insular a esta 27 edición de un evento que reúne a los grandes referentes de la gastronomía mundial bajo el lema Tradición y Regeneración. Se desarrolla, pues como decíamos, la 27 edición de este evento en el País Vasco. Y 9 programas formativos de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria reúnen a 96 emprendedores de la isla de Gran Canaria. Los cursos impulsan competencias de digitalización, inteligencia artificial y e-commerce en distintos municipios de la isla de Gran Canaria. Un total de 96 personas que se han inscrito en estas acciones formativas que tendrán lugar en varios municipios de la isla, reflejando el interés creciente por adquirir herramientas de emprendimiento, autoempleo y transformación de carácter digital. Y los equipamientos del Cabildo como motores de la transformación social, cultural y económica protagonizan la 11ª Semana de la Arquitectura. En la jornada inaugural de ayer, que tuvo lugar la conferencia sobre la ampliación y reforma integral del Estadio Gran Canaria, también se abordaron los detalles de los proyectos de Infecar, el Centro Insular de Deportes o el MUVEA, el museo. Antonio Morales recalcaba ayer el trabajo de la isla para lograr referentes arquitectónicos vinculados a la sostenibilidad y al atlantismo. Y aquí lo vamos a dejar porque se agotó nuestro tiempo en esta primera hora, aquí en la 10, Capital Radio, y en Capital Radio en Gran Canaria. Este Archipiélago Directo se despide. Volvemos este miércoles a partir de las 11:05 de la mañana aquí en Canarias. Gracias por la atención prestada. Les invitamos, como siempre, a continuar en sintonía con la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. En la sintonía de Capital Radio en Gran Canaria continúo con más información en unos minutos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Cuando eliges dónde situarte, cuando respetas las indicaciones de los comisarios, cuando actúas con cabeza, cuando haces todo esto, te cuidas tú y cuidas a pilotos y copilotos. Capital Radio.